Estamos en presencia de un órgano sólido constituido por cordones que se ven en esta imagen a pequeño aumento y que está atravesado por una serie de luces que en principio pueden corresponder a vasos, como es en este caso. Este órgano más o menos uniforme también tiene algunas otras estructuras que ya se ven que son diferentes desde el punto de vista histológico, que también presentan una luz en su interior. Si nosotros cambiamos la magnificación y observamos a mayor aumento estas estructuras, vemos que están constituidas por cordones celulares, como ya habíamos dicho anteriormente, que están rodeando. Estos cordones están rodeados por un espacio, y estos otros espacios más grandes están conformados por tejido conectivo, en el cual se reconocen las luces de algunas venas y algunos conductos más pequeños o vasos más pequeños, como es en este otro caso. Si aumentamos la magnificación, una vez más, volvemos a observar estos espacios en el cual se reconoce la luz de algunos conductos conformados por un epitelio de tipo cúbico o cilíndrico. Eso va a depender del espacio, tejido conectivo, y acá tenemos las luces de algunos vasos, el caso de una vena, y algunas más pequeñas que pueden corresponder a arterias o arteriolas. Estos son espacios portales. Estas trabéculas o estos cordones celulares están constituidos por hepatocitos, y estos espacios que rodean a los hepatocitos corresponden a los sinusoides hepáticos. Los tipos celulares que forman parte de los sinusoides hepáticos no se los puede reconocer con las técnicas convencionales, pero ya sabemos por histología que corresponden a células de Kupffer o macrófagos fijos, pueden corresponder a células endoteliales con escasa o nula actividad macrofágica, o pueden corresponder a unas células ubicadas en el espacio de Dis, es decir, entre el hepatocito y las células endoteliales, las denominadas lipocitos, células con una activa capacidad de síntesis de tejido conectivo. Con esto hacemos el diagnóstico de hígado. Entonces acá tenemos nuevamente las imágenes correspondientes a un espacio portal, y estas otras estructuras vasculares que habíamos señalado, acá tenemos una muy amplia, que no están rodeadas por arterias ni tampoco por conductos biliares, corresponden a las denominadas ramas terminales de las venas hepáticas o venas centrolobuliciares. Vamos a cambiar nuevamente el aumento y vamos a poner un aumento intermedio. Entonces, una vez más, volvemos a ver la imagen. Acá tenemos los espacios portales, los trabéculas hepáticas y las venas centrolobuliciares. Diagnóstico de órgano hígado. Lo primero que tenemos que establecer en un hígado es si precisamente podemos reconocer su histoarquitectura, es decir, que existe una radiación de sus trabéculas hepáticas desde los espacios portales hacia las zonas centrolobuliciares. Cuando podemos restablecer claramente su arquitectura, ya establecemos un primer diagnóstico que decimos: la histoarquitectura hepática está preservada. Es lo primero que hay que señalar siempre que se está estudiando o evaluando un órgano como el hígado. En segundo lugar, vamos entonces a establecer, en este caso en particular, cuáles son los elementos patológicos que nosotros encontramos. Observemos primero de todo un espacio portal. El espacio portal tiene una forma más o menos estelar en condiciones normales. Vamos a cambiar nuevamente el aumento y observamos en principio, este es un espacio portal no del todo típico, no se reconoce muy bien la vena. Busquemos algún otro para estudiar su estructura.
Este es un espacio portal en los cuales se observa conducto biliar. Este es un conducto biliar conectado transversalmente, por eso parecen varios. La arteria, acá tenemos otro conducto normal. Normalmente existe una relación de aproximadamente un conducto biliar y medio por arteria hepática, y la vena. Existe un cierto aumento del espacio portal, y probablemente una cierta laxitud en el tejido conectivo, es decir, existiría un poquito, tal vez no mucho, de edema o de congestión, porque si acá se ven algunos eritrocitos en estos espacios portal. Y existen algunos pequeños infiltrados inflamatorios, yo diría que son mínimos, estos corresponden a células mononucleadas. La estructura no aparece demasiado alterada. En general, la lámina limitante interna que está rodeando el espacio portal está preservada, así que en principio la patología no sería predominantemente portal. Vamos a observar entonces ahora un poco las trabéculas hepáticas. Trabéculas hepáticas en las zonas cercanas al espacio portal son normales. Vamos a ir acercándonos hacia las zonas centroalveolares, y a medida que nos vamos acercando a la zona centroalveolar empezamos a observar un detalle. Las trabéculas hepáticas aparecen como adelgazadas, mucho más delgadas, y se va aumentando la luz de los sinusoides hepáticos. Y si nos acercamos netamente hacia una vena central, esta no es una vena central muy típica, está un poco rota. Preparado, busquemos alguna otra que nos brinde la información que nosotros necesitamos. Acá tenemos alguna otra un poco más preservada, aunque está un poquito roto el endotelio aquí. Observamos nuevamente las características de este preparado. Existe una marcada dilatación de los sinusoides hepáticos con una reducción del tamaño, esto podemos denominarlo como atrofia, de las células hepáticas en las áreas centrolobulillares, y que se va disminuyendo a medida que nos vamos acercando hacia las zonas mediolobulillares, y prácticamente existen mínimas modificaciones en las áreas periportales. Esta dilatación de los sinusoides está acompañada por algunos depósitos muy pequeños de un tejido, una estructuras eosinófilas, y usualmente se acompañan con una marcada presencia de eritrocitos en la zona de los sinusoides. En forma adicional se ven algunas pequeñas vacuolas, como es en estos casos, en los hepatocitos, en las áreas donde existe cierta atrofia, que podrían corresponder a vacuolas de lípidos. De cualquier manera son microvacuolas lipídicas. Con estos elementos nosotros podemos establecer que como diagnóstico este hígado está afectado probablemente de una congestión hepática, porque existiría una interrupción o una demora, un enlentecimiento en la circulación desde el espacio portal hacia las venas hepáticas terminales, probablemente por una disminución en el flujo de estas venas. Esto puede ser debido a diversos tipos de patologías que pueden asentar desde la bomba, es decir, el corazón, que es los casos más frecuentes, es decir, una insuficiencia cardíaca, lo que se denomina congestión pasiva del hígado, o esta otra congestión puede deberse a alguna obstrucción a nivel de las venas hepáticas terminales, suprahepáticas o la vena cava. Esto puede deberse, por ejemplo, a la presencia de válvulas, a una enfermedad que es la enfermedad veno-oclusiva, que es una enfermedad que se desarrolla por una obstrucción de las venas suprahepáticas, o esto también puede deberse a, por ejemplo, una infiltración tumoral que esté tomando la vena cava. Es decir, cualquier cosa que esté obstruyendo la vena cava o produciendo una insuficiencia en el corazón derecho va a producir este tipo de lesiones. Si es general y toma todo el hígado, podemos descontar que la lesión está desde la vena suprahepática hacia el corazón o el corazón mismo. Si esto fuera parcial, es decir, apareciera en una
zonas del hígado y en otras zonas no, podríamos estar en presencia de una enfermedad que esté obstruyendo ramas solamente de la vena suprahepática. En conclusión, con estos elementos histológicos hacemos el diagnóstico desde el punto de vista morfológico de congestión pasiva del hígado. Nuevamente estamos en presencia de un hígado y realizaremos en forma similar con el preparado anterior a ver si observamos claramente las venas centrolobulillares, acá tenemos un caso, y buscaremos también espacios portales que nos puedan establecer el diagnóstico. Acá tenemos un espacio portal. En general los espacios portales son un poco más pequeños que el anterior. Acá tenemos nuevamente otro espacio portal. Y a veces las venas centrolobulillares se confunden con estas otras luces amplias que vemos acá, que después las describiremos. Pero generalmente la presencia de eritrocitos en su interior nos permite el diagnóstico diferencial. Cuando observamos esto, ya podemos establecer que la arquitectura del hígado está preservada. Observamos tanto los espacios portales, las trabéculas hepáticas, como las venas centrolobulillares. Se destaca como lesión la presencia de una gran cantidad de cribosidades, es decir, aparecen unos espacios ópticamente negativos. Pasemos a un mayor aumento y observemos cómo son las estructuras correspondientes. Acá tenemos un mayor aumento donde se ven las trabéculas hepáticas con hepatocitos, muchos de ellos normales, pero en muchos de ellos se observa que están aumentados de tamaño y distendidos y ocupando su citoplasma un espacio que denominamos ópticamente negativo. Esto corresponde a grasas neutras del tipo de triglicéridos que han sido eliminadas en los procesos de inclusión en parafina de los preparados histológicos que utilizan solventes de las grasas y por lo tanto los eliminan de su interior. Por eso aparecen espacios ópticamente negativos. Si quisiéramos confirmar con certeza de que esto corresponde a grasa, habría que procesar el tejido de otra manera, es decir, fijarlo, cortarlo por congelación, no hacer las inclusiones en parafina y colorearlo con un colorante adecuado para grasas como puede ser el aceite rojo o tarlata R, sudán, etc. Entonces con eso aparecerían estos espacios ópticamente negativos, aparecerían coloreados con la técnica correspondiente. Si fuera aceite rojo, con rojo, si fuera sudán negro, en negro, etc. Entonces, en principio encontramos que las trabéculas hepáticas las células hepáticas están aumentadas de tamaño y muchas de ellas por la presencia de una gran cantidad de triglicéridos en su interior. Entonces, esto es lo que se denomina un hígado graso de tipo macrovacuolar, es decir, que las vacuolas son muy grandes. Fíjense ustedes que pueden aumentar mucho el tamaño de la célula hepática e incluso llevar hacia la periferia el núcleo de la célula, y esto parece una célula adiposa. De allí que algunos autores hace años denominaban a esto metamorfosis grasa. En realidad el término correcto es hígado graso o esteatosis. Metamorfosis implicaría la transformación de una célula diferenciada en otra célula diferenciada, y este no es el caso, es el hepatocito que se ha cargado de triglicéridos. Pero además se observa que existen algunos infiltrados inflamatorios, como se observa en este caso, conformado por células redondas, mononucleadas. Con esta magnificación no podemos discriminar exactamente qué tipo celular son. Acá tenemos algunos pequeños infiltraditos inflamatorios. No es una cosa muy abundante, es decir, los tenemos que buscar. Acá aparecen algunos otros. En este caso pareciera que existiera la presencia de algunos núcleos segmentados, lo que nos hablaría de que algunos de las células inflamatorias por lo menos serían neutrófilos. Acá tenemos algún otro infiltrado inflamatorio. Entonces,
no aparece otra alteración de significación, salvo la presencia de gran cantidad de grasa y algunos ligeros infiltrados inflamatorios. Acá tenemos, por ejemplo, una zona del hígado no muy alterada, prácticamente muy poca grasa. Esta es un área centrolobulillar. La grasa no está sistematizada, no es ni predominantemente perilobulillar, ni mediolobulillar, ni centrolobulillar, ¿sí? Más o menos difusa. Y no existe otra alteración en el parénquima hepático. Si la única lesión existente fuera el depósito de grasa, el diagnóstico sería de hígado graso o hígado graso simple para diferenciarlos de otros. Como además del hígado graso existen algunos infiltrados inflamatorios, el diagnóstico que corresponde de realizar es el de esteatohepatitis. La etiología más frecuente de las esteatohepatitis en nuestro país y en todo el hemisferio occidental corresponden al alcohol. El alcoholismo crónico es la causa más frecuente, es más responsable de más del 95% de todas las esteatohepatitis. Pero existen otras patologías que pueden cursar como esteatohepatitis. Por ejemplo, la obesidad patológica, a veces combinada con la diabetes, algunas personas que han sido operadas precisamente por su obesidad patológica, lo que se denomina bypass intestinal, y algunas otras entidades con algunos tóxicos pueden cursar con este tipo de lesión. Pero de cualquier manera, importante recalcar de que la etiología más frecuente es la hepatopatía alcohólica crónica. En conclusión, el diagnóstico es hígado graso, esteatohepatitis. En este hígado lo primero que llama la atención es la escasa celularidad. Las trabéculas hepáticas aparecen escasas y muy delgadas. Pero vayamos nuevamente a nuestra descripción de la arquitectura. Acá tenemos un espacio portal. Aquí aparece en esta imagen a una vena centrolobulillar. Acá tenemos nuevamente un espacio portal. Por lo tanto, podemos ya inferir que la arquitectura general está preservada. Pero volvamos a las imágenes patológicas. Entonces, fíjense ustedes estos campos, sobre todo en las áreas más cercanas a los centros del lobulillo, en el cual las trabéculas hepáticas aparecen muy delgadas, y está suplantado el tejido por una sustancia de tipo eosinófila que, con mayor aumento, vemos que está ubicada en el espacio de Dis. Acá tenemos los remanentes de las trabéculas hepáticas y en los sinusoides hepáticos en particular aparece el depósito de una sustancia eosinófila muy abundante que va produciendo una atrofia del parénquima hepático muy evidente. Acá tenemos un espacio portal. En los sinusoides sigue la existencia de células sinusoidales, células de Kupffer, células litorales o lipocitos, y el preparado en ese aspecto es muy homogéneo. En las zonas periportales daría la impresión de que es menos abundante el depósito de esa sustancia, de características hialina, eosinófila y homogénea. Esta imagen histológica corresponde, con muy poco margen de dudas, a la presencia de una amiloidosis hepática masiva. Para hacer el diagnóstico definitivo, habría que utilizar un colorante especial para detectar amiloide, como es el rojo Congo, y sobre todo observarla con luz polarizada. Eso daría el diagnóstico final de certeza. De cualquier manera, esta imagen histológica ofrece muy pocas dudas y corresponde a una amiloidosis hepática. Es muy fácil de entender, observando esta imagen, lo poco que ha quedado del parénquima hepático
porque estos individuos cursan entre sus múltiples alteraciones funcionales con una insuficiencia hepática, que en ciertos casos lo puede llevar a la muerte. En conclusión, estamos en presencia de una amiloidosis hepática. A muy pequeño aumento observamos esta imagen de hígado, en los cuales se pueden reconocer espacios portales y venas centrolobulillares. Por lo tanto, la arquitectura general del órgano está preservada. A muy baja magnificación ya se puede detectar que existen zonas más eosinófilas y otras zonas que tienen una combinación de eosinofilia y basofilia. Vamos a poner un mayor aumento y observar estas dos zonas del lobulillo hepático. Entonces aquí tenemos una zona donde las trabéculas hepáticas tienen características más o menos normales. Aquí tenemos un espacio porta, está un poco roto el preparado, la calidad de las fijaciones de la preparación histológica no es muy buena. Acá tenemos una zona donde se observan las trabéculas hepáticas más o menos normales. Existe un cierto aumento del número de células inflamatorias en los sinusoides hepáticos, pero a medida que nos vamos acercando hacia las zonas centrales del lobulillo hepático, vemos que desaparece de forma bastante neta. Existe una zona de trabéculas hepáticas normales y una zona donde desaparecen las trabéculas hepáticas y está reemplazado por áreas hemorrágicas donde han desaparecido, es decir, existe una necrosis hepática importante y ha sido reemplazado por áreas hemorrágicas con algunos infiltrados inflamatorios no demasiado importantes. Y esto en general coincide con las áreas centrales del lobulillo. Acá tenemos un espacio porta, las trabéculas hepáticas aledañas están preservadas. Y en general vemos que la lesión es bastante homogénea, toma sistemáticamente todas las áreas centrales del lobulillo, produciendo una necrosis importante, con preservación de las zonas mediolobulillares y las zonas periportales. Esta imagen histológica corresponde a una necrosis hepática centrolobulillar que por sus características de ser tan importante la podemos encuadrar en las denominadas necrosis submasivas. Cuando nosotros nos encontramos con la presencia de un hígado con una necrosis hepática importante y con algunos infiltrados inflamatorios, hacemos el diagnóstico de hepatitis. Desde el punto de vista anatomoclínico existe una entidad, la denominada hepatitis fulminante, que se caracteriza por una gran necrosis hepatocelular. Entonces, esto podría corresponder, dado su magnitud, a las denominadas hepatitis fulminantes, en los cuales los individuos cursan con una cuadro de insuficiencia hepática aguda, es decir, que se instala antes de las 3 semanas del comienzo de la sintomatología. La etiología de estas entidades suelen ser fundamentalmente o por un agente viral o por un tóxico. En un caso como este, en el cual existe una necrosis hepática muy sistematizada, es decir, que está tomando a la parte central del lobulillo casi con exclusividad y con muy escasa reacción inflamatoria, el diagnóstico etiológico más probable es que corresponda a una hepatitis fulminante de tipo tóxica. La evolución de estos enfermos, la mitad de ellos, si no son trasplantados, se van a morir, y la otra mitad se van a recuperar prácticamente con restitution ad integrum por regeneración de las células hepáticas remanentes. Por supuesto, siempre y cuando haya sido eliminado
el tóxico que producía la enfermedad. En conclusión, necrosis hepática masiva o submasiva centrolobulillar de probable etiología tóxica. Esta imagen histológica corresponde a un hígado cuya histoarquitectura se encuentra preservada, ya que podemos reconocer espacios portales, como se ve en esta imagen, y vénulas hepáticas terminales o vénulas centrolobulillares. Entonces, hígado con histoarquitectura hepática conservada. Pasemos a un mayor aumento para observar a ver cuál es el tipo de alteraciones que vamos a encontrar en este hígado. Vamos a ir hacia un espacio portal que se encuentra bastante bien preservado. La vena, la arteria, el ducto biliar se encuentran preservados. Las células adyacentes al espacio portal están también bastante bien preservadas. Vamos a ir hacia las áreas centrolobulillares y ya acercándonos al centro del lobulillo hepático nos encontramos con hepatocitos que aparecen más eosinófilos y con un marcado contenido de un pigmento color amarillo dorado, a veces un poco más eosinófilo, lo toma un color un poco más pardo, que corresponde a pigmento biliar. Entonces aparecen células hepáticas con una sobrecarga de pigmento biliar que normalmente no tiene que estar presente. Vamos a ir hacia otras zonas, en las cuales nuevamente vemos este tipo de células que tienen un núcleo muy pignótico, son células acidófilas con un núcleo pignótico, repletas de pigmento biliar. Estas son células hepáticas que están en vías de necrosis con una gran cantidad de pigmento biliar. Nuevamente un espacio portal de características normales y si recorremos el preparado vemos que prácticamente la lesión predominante es este tipo de sobrecarga pigmentaria biliar, a veces con la presencia de algún trombo biliar en los cananículos biliares, como es en este caso, en un área centrolobulillar. Esta es una rama terminal de la vena hepática. Es prácticamente la lesión única. A veces se observan algunos pequeños infiltrados inflamatorios muy focales y algunos núcleos vacuolados, presencia de una vacuola en su interior del núcleo. Estas imágenes de núcleos vacuolados corresponden a invaginaciones de la membrana nuclear. Entonces, como lesión histológica encontramos una sobrecarga pigmentaria acompañando a una necrosis eosinófila aislada con pequeños infiltrados inflamatorios. El diagnóstico más probable de realizar es de hepatitis a forma colestática, es decir, con una alteración en el flujo biliar, una detención en el flujo biliar. El observar espacios portales normales, como se observan en este caso, nos evita hacer o nos elimina el diagnóstico de una obstrucción de vías biliares extrahepáticas que generalmente se acompañan de infiltrados inflamatorios importantes y dilatación de los conductos biliares y tapones biliares o lagos biliares en los espacios portales. En conclusión, este hígado tiene una hepatitis de tipo colestática con sobrecarga pigmentaria biliar. Esta imagen histológica corresponde nuevamente a un hígado
Pero con esta visión panorámica ya vemos de que en general la arquitectura está distorsionada. Se destacan inmediatamente que el hígado está conformado fundamentalmente por nódulos y estos nódulos están separados por bandas eosinófilas, desde ya adelantamos corresponde al tejido conectivo, y no se pueden reconocer ni las vénulas hepáticas centrolobulares ni los espacios portales. Por lo tanto, tenemos una pérdida de la arquitectura. Y en términos generales, cuando ya hablamos de pérdida de la arquitectura del hígado, ya estamos poniendo el rótulo de cirrosis hepática. Vamos a pasar a un mayor aumento para observar las características de este hígado. Acá tenemos un nódulo hepático típico, lo vamos a rodear y como ustedes ven está rodeado por amplias bandas de tejido conectivo y no se reconoce una vena centrolobulillar. Las bandas de tejido conectivo van rodeando el parénquima hepático formando nódulos más grandes o nódulos más pequeños. Fíjense ustedes las amplias bandas de tejido conectivo. En las bandas de tejido conectivo se reconoce una serie de estructuras tubuladas. Vamos a pasar a un mayor aumento nuevamente y vamos a ver cómo es la característica de este tejido conectivo. Está lleno de vasos de distintos calibres, existe un infiltrado inflamatorio discreto, diríamos, de células mononucleadas, y existen algunas estructuras de tipo tubuladas que corresponden a la regeneración de conductos biliares que se han regenerado. Entonces esto es lo que se denomina proliferación ductular. Pasamos nuevamente a las células hepáticas que están levemente atróficas, existe dilatación de los sinusoides y no presentan otras anomalías dignas de mención, por lo menos en estas imágenes histológicas. Acá tenemos un poco más abundante el infiltrado inflamatorio, células micróticas con depósito de pigmento biliar, se observan acá. Entonces, en este hígado se combina la pérdida de la arquitectura con amplias bandas de fibrosis, regeneración celular, y con esos elementos ya se establece el diagnóstico de cirrosis hepática. Nuevamente áreas de proliferación ductular, a veces forman cordones casi sólidos, estos conductos biliares neoformados, y algunas células hepáticas, como se observa acá, presentan vacuolas probablemente lipídicas en su interior. Cuando un hígado cirrótico presenta una importante cantidad de vacuolas lipídicas, es posible que el origen etiológico de esta cirrosis pueda corresponder a un alcoholismo de tipo crónico. La causa más frecuente de cirrosis hepática en nuestro país es precisamente el alcoholismo crónico, comprende entre el 50 y el 70% de todas las causas de cirrosis. El otro grupo importante son las secundarias hepatitis virales de tipo B, C o las hepatitis crónicas de tipo autoinmune. Entonces, el diagnóstico histológico de este hígado corresponde a una cirrosis hepática. Nuevamente estamos en presencia de un hígado que está dividido en nódulos por amplias zonas de tejido conectivo. Esto, a diferencia del preparado anterior que estaba coloreado con hematoxidilosina, en este caso es una coloración tricrómico de Masson, por lo tanto el tejido conectivo aparece de azul. Divide al hígado en nódulos, hay pérdida de la arquitectura, regeneración de tipo nodular, y estamos en presencia entonces nuevamente de una cirrosis hepática. Me interesa particularmente mostrar este preparado histológico para tratar de ubicar una de las complicaciones, la complicación más grave que puede aparecer en un hígado cirrótico, que es esta lesión que vemos acá, en el cual el parénquima hepático ha sido reemplazado por un tejido de neoformación
homogéneo, con muy poca cantidad de tejido conectivo. El tejido conectivo lo divide a veces en nódulos también. Vamos a ver a mayor aumento y vemos que aparecen células que se asemejan en parte a los hepatocitos, formando también cordones, pero es un tejido sólido con muy escaso tejido conectivo que lo divide, escasas bandas de tejido conectivo como es en este caso. Esta es la complicación más grave que puede aparecer en un hígado cirrótico, que es la presencia de un hepatocarcinoma primario de hígado, como el nombre lo indica, carcinoma primitivo de hígado o hepatocarcinoma, o hepatoma como también se lo denomina. Acá existe un área de necrosis dentro del hepatoma. Es importante recordar que entre el 50 y el 60% de todos los carcinomas primitivos de hígado aparecen en hígados cirróticos, y del total de la cirrosis hepática aproximadamente entre el 8 y el 12% de ellas siempre tienen la presencia de un carcinoma primitivo de hígado acompañando a la cirrosis, particularmente en las secundarias a hepatitis por virus B o por virus C. Conclusión: carcinoma primitivo de hígado asentando en un hígado con cirrosis.